aflora cuando las lenguas están flojas y las lenguas aflojan cuando los vinos las tocan, se hacen presentes, están ahí las situaciones, las miradas. Tenemos al mejor investigador de las cuestiones que han incomodado al universo durante siglos, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Puedo decir dos cosas? Tres. Sí. Tengo miedo Sí. de lo que va a pasar. Sí. Claro, Dos. es verdad. Se bajó el filtro, ¿no? Sí, sí. Y dos, quiero decir que yo no me hago cargo de lo que sigue en esta columna. O sea, Esta columna, ¿estás hoy no te agarrado de tu acompaño, silla, hoy no te Gasti? acompaño. Creo que ¿Estás agarrado? Estuvimos Agarrate. lentos en la tanda en que no analizamos el costo-beneficio de todo No. esto. Esto puede ser. Se va con todo, sos vos. Ustedes están haciendo un mito que no existe, pero vamos a empezar con esta columna. ¡Ay, a mí, boludo! Todo el programa. Callate, animal. Soy igual de víctima que Gaby. Bueno, hoy vamos a hablar de los OO Parts, que sería traducción al castellano, en inglés sería Out of Place Artifact o objetos fuera de lugar y tiempo. ¿Por qué tan alemán, no? Es inglés. Hay algo común en todos los mitos o digamos conspiraciones o justificaciones sobre alguna teoría que digamos es bastante descabellada, que siempre es una evidencia, no encontramos tal objeto que está fuera de este universo, de esa línea temporal. Si se acuerdan de lo que hablamos cuando hablamos de las pirámides, como que es eso de una proeza técnica que no coincide con ese contexto cultural y tecnológico, es decir, Bueno, las pirámides no coinciden ni siquiera con el nuestro todavía. claro, exactamente, como que es eso, que esa proeza técnica que es muy difícil de explicar. Tranquilo, Leo, tranquilo. Estás Es el alcohol hablando por Es el alcohol hablando por vos. Pero lo tranquilo. dijimos la semana pasada. Sí, pero Todavía no coincide tranquilo, con la dale, nuestra. dale que está tomando carrera. Pará, Leo. Que no coincide con ese momento tecnológico, digamos. Entonces, dentro de lo que es la arqueología, ha nacido esta denominación que son los OO Parts, o bueno, objetos fuera de tiempo y lugar. Esta denominación la implementó Ivan Sanderson, que era un investigador que en su momento se especializó en la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? Que es esa búsqueda por animales desconocidos o ocultos o de rarezas que solo se han aparecido en determinadas culturas y después no se ha sabido más nada. Él tenía la teoría que y me río bastante al decir esto, que las civilizaciones precolombinas han tenido contacto con los dinosaurios. Mirá, Ah, también estuve en una cata antes de hacer la también. Sí, ¿Por medio qué? picado. Porque hay Destilaba su whisky. porque hay determinadas esculturas y De ahí los picapiedras, ¿no? y tallados que son muy parecidos a los dinosaurios que nosotros conocemos, o que son, digamos, lo más mainstream, digamos, los tiranosaurios, los velociraptores. Dice, hay un montón de coincidencias, y digamos que, a menos que hayan conocido los fósiles, pero los fósiles, digamos que solo son fracciones de esos animales, y vemos como modelos muy detallados. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a clasificar estos OO Parts en tres categorías. Primero van a ir los que son totalmente verdaderos, los que dicen, che, sí, la verdad que esto es muy difícil de explicar, y la academia formal los ha reconocido como un objeto fuera de su tiempo y línea tecnológica. Tercero, lo segundo, lo que son, lo que ya fueron, digamos, como denegados por la academia, pero siguen sostenidos por cierta rama mitológica. Para usuarios de Reddit. Y tercero son los que están en disputa, digamos. Básicamente el proceso de validación de los OO Parts siempre se basa desde las pruebas, digamos, de carbono 14, que es la datación a través de la acumulación de capas de carbono. Ustedes saben que nosotros, donde todo este transcurso de vida, los objetos son expuestos a lo que es la oxidación constante. Sean cualquier material, tienen su determinada oxidación. Y sobre todo lo que es piedra. Qué extraño, pero yo tuve con Teti esta conversación una vuelta. Sí, hablamos de esto. Exactamente, me dijo exactamente. Estábamos lo los mismo. dos en un boliche en una matiné y nos dijimos, No, estamos estábamos- oxidados. Es todo mentira. Ya estamos diciendo que Estamos oxidados, digamos. nos ¿no? hacen la Sí, prueba de me carbono dice. 14 ¿En qué momento y te Somos pones Ravens. pasito tum tum? Sí, somos Y ya nos o pasa- Yo le dije, poné no. pasito tuntún al disjockey. Claro. ¿Qué es eso? Bueno, utilizan esta prueba de carbono 14 y se puede determinar como una fecha determinada de lo que es la elaboración o extracción de la naturaleza de ese objeto.
El primero que vamos a hablar es el mecanismo de los comprobados. Vamos a hacer 3 de cada uno. El primero es el mecanismo de anticera, que es una especie de... Si ustedes ven... ¿Vos qué ves acá? Una especie de válvula, ¿no? Una rueda. Con una rueda que tiene dientitos al costado. A ver. Yo veo, sí, ¿no? Una tapa de una cañería, una cosa así. ¿Puede ser? Sí, es como una especie de válvula. Sí. Los válvula. invito a... Una llave de paso. Ahora Esteban, que es diseñador industrial, Es una válvula. Es una válvula Es de... una... ¿Qué es Esteban? Sí, te diría que es más que una válvula, un robinete. Un para hablar- robinete. Para hablar técnico. Vos tenés más fresco que yo. Los invito a googlear a nuestros oyentes el mecanismo de anticera, que es como una especie de mecanismo que se encontró en naufragio, data del año 150 de Cristo, y se le hizo todas las pruebas de carbono 14. También hay una datación por luces infrarrojas, y es el mecanismo real. No se supo durante años para qué era, pero decían que estuvo construido de una manera tal que en el momento cuando se empezó a investigar se determinó que ese mecanismo se utilizaba como una especie de calculadora astral para la navegación. A la mía. Mierda, ¿a dónde iban? Pero se lo considera como un objeto casi de ultra lujo y que era como una especie, bueno, esto lo tiene nada más la flota que utilizaría un rey para navegar. Sí. Por eso no se encontraron muchos otros. Por eso no se encontraron Claro. muchos otros. El siguiente mapa que vamos a hablar es el mapa de Piris Reis. Piris Reis fue un antiguo navegante y almirante y cartógrafo otomano que en 1512 hace un mapa, pero a la perfección del continente americano. Todavía en ese momento se lo estaba investigando el continente americano. Colón había creído que llegó a Pintó el las bajón, Indias. Perdón, Pintó el perdón. bajón. La operadora Sí, acaba de no. abrir un tupper con no va a pochoclo. pasar. En serio. Yo no sé por qué carajo lo abriste hace media hora, Oli. Estamos todos diciendo que no, pero que van a ver. Sí, Es muy yo poco te voy a radiofónico, aceptar, te voy a igual. aceptar un poco. Yo creo que, Ojo cuando que muera que es, es un poco es un radiofónico. gran plan. Es un gran plan ahora las palomitas. Las palomitas. Seguimos, Seba. Criado por la televisión. Bueno, encima este mapa va a ser tan fiel que va a tratar sobre todo el paso de la glaciación como algo curioso, porque va a hablar, es un mapa que tiene dos partes. Una parte de lo que era ese momento actual y un momento cuando estaban cubiertos de hielo las capas, digamos la Tierra. ¿Y cómo hizo ese mapa? Es un misterio total, pero el mapa está datado y oficializado como que tiene la glaciación representada. Entendiendo que la glaciación pasó hace 11.000 años, 12.000 años. Claro. Es un gran misterio. Y el tercero vamos a hablar de la lente de Nimrod, que es una especie de lente tallada en cristal que tiene un diámetro de 38 milímetros y un espesor de 6 milímetros, que estamos hablando de una lente que está hecho en el año 3000. No, 3000 años, sería 1000 años antes, año 1000 antes de Cristo. Sí, Sí. sí, hace 3000 años. Hace 3000 3.000 años años. exactamente. A veces hay algo que me está nublando los sentidos. Está el aire. El está aire, ahí, sí, se sí, la abrió alergia. un poquito. Esa lente no es. Claro, muy- se encierran es muy 6, difícil 7 explicar para personas la. a tomar vino. En algún momento va a faltar el aire. Sí. Es Esto se muy va a difícil para controlar. explicar para el momento porque en ese momento no existía lo que era la vidriería de precisión y es un lente para leer básicamente si tenés astigmatismo. Y es Claro. muy difícil de explicar en ese momento sin tener lo que es la cristalidad de ese momento, de ahora. Pero la lente, si la ven, tiene aumento Sí. y es algo muy difícil de lograr en ese momento con una cristalería, digamos. O sea, el lente tiene distintos tipos de aumento. y te sirve para, digamos, Es un para, anteojo. para curar ¿Un el anteojo de astigmatismo. qué año? 3000 1000 antes de Cristo. 1000 antes de antes de Cristo. Cristo. O sea, Encontraron un el tipo tratamiento dijo- a algo que no sabían que existía, Sí. alguna enfermedad que no O sea, existía. el que lo inventó, si lo hubiera inventado muchísimo tiempo después, si hubiera llenado de guita. Y Claro, bueno, hizo un par solo, Sí. uno solo. No lo nos patentó. estamos quedando sin tiempo, pero vamos a meter dos más. Vamos a hablar de dos desmentidos, que es las piedras de Ica
Bueno, encontraron en la región de Ica de Perú, encontraron unas piedras con tallados muy parecidos a los tallados incaicos, pero cuando ellos se realizaron el carbono 14, daba que esas piedras tenían una datación de 60.000 años de antigüedad. Y esas piedras... ¿A dónde las encontraron? En Perú. Para hacer un poco de idea, los primeros registros de humanos realmente haciendo cosas parten del 12.000. Claro. Justo coincide con el final de la glaciación. Tremendamente raro, pero ellos hacían los carbono 14 sobre la piedra y databan del 60. Creo que, te lo digo porque he hablado con un equipo de investigación de la facultad de La Plata, ¿puede ser? ¿sabes qué puede ser? De La Plata, cuando hice una serie de notas, y ellos tenían el estudio sobre civilizaciones acá que tenían 12.000 años en Latinoamérica y que eran nómades y que esto que el otro. Pero 60.000 años atrás no había registro. Claro. Bueno, se detectó que esas piedras efectivamente tenían 60.000 años, pero una investigación posterior sobre las mismas piedras dijo que sí, las piedras son antiguas, pero el tallado detectaban como franjas de pulidos con herramientas actuales. Y esas piedras tenían tallado de dinosaurios y tenían tallados de átomos. Habían tallado en las piedras unos átomos. Se agarraron una piedra vieja y les tallaron. Estas piedras fueron encontradas más o menos en la década del 60. Y claro, ya en ese momento se hablaba mucho de como que se ponía en cuestión mucho de las antigüedades del Imperio Inca. Ellos hablaban mucho, no, hay civilizaciones incaicas mucho más antiguas. Había como toda una corriente de hablar de que el desarrollo, digamos, de civilizaciones en Latinoamérica era mucho más antiguo de lo que se creía. Más que nada como una especie de crear como una nueva academia paralela a lo que era la academia europea, como una forma de rebeldía. Reivindicación, sí. Pero bueno, se llegó a la determinación que no, que si bien las piedras eran una reliquia, es decir, eran muy antiguas, el tallado era como reciente. Y el último que vamos a hablar es de la calavera de cristal de Mitchell Hedges. Indiana Jones. Exactamente. La única mala de Indiana Jones. Hasta ahora. porque ¿En serio? Sí. Esa película se basó en un hallazgo que se hizo en Belice por una investigadora llamada Anna Hedges, que encontró en el interior de un templo de Lubantum, que es una especie de pequeña comunidad indígena que hay, una calavera de cristal. Y ella decía que pertenecía a un antiguo dios enterrado justamente en ese templo de los Lubantum, que es una civilización que vive entre que se la calcula hasta 700 años antes de Cristo, más o menos. Todo un fraude. Se determinó que No. esa calavera era copia de otro fraude anterior que se había conocido en el Museo Británico, de otra calavera de cristal encontrada, pseudo encontrada dentro de las pirámides mayas, que después determinaron que no era, que era una copia tuya. Pero esta calavera de cristal por lo menos la habían perfeccionado y habían hecho un molde de una calavera original de un antiguo sepulcro maya, olmeca. Se le había hecho toda como una capa de yeso, y a partir de esa capa de yeso se hizo todo un molde y crearon esta calavera de cristal. Es como el ángel de los Simpsons. Claro. Exactamente. Claro. Obviamente Una mamushka de fraudes. todo lo que es la criptozoología y todo eso va a estar en contra de esa determinación y van a presentar pruebas, pero bueno, que la comunidad científica coincide que no, nada que ver. Así que nos quedamos sin tiempo y el resto de la lista la vamos a conocer en otro momento. La semana próxima. La semana próxima continuarán los misterios en el universo. Vamos a finalizar el programa porque Oli nos está mirando mal porque pasaron 4 minutos horario laboral. A nadie hacen quedar 4 minutos en su... No, nunca. Jamás. Hemos hecho paro por menos. No, es verdad. Sí. ¿Vos sos de los que marcan menos 10? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Teti? Ya en un momento. Aquí. No, ya te llevo justo.
Sí. Sí, ¿Por sí. qué? ¿Por qué rigoreando siempre? Porque me parece que es terreno cedido, terreno perdido. Sí, sin duda, sin duda. Yo confío mucho en lo que él dice, siempre. Por eso me va como, soy un ganador. Yo llego cuando llego. Ah. Qué bien, los servicios públicos siempre. Yo te estoy ATR. esperando. Esto ha sido todo, un gran programa, el cual hemos disfrutado de una entrevista, de 2 entrevistas, hemos tenido una cata en vivo con el señor Gastón Niveiro. Hemos disfrutado de los vinos, básicamente. Hemos disfrutado muchísimo más de los vinos todavía y de los pochoclos. Perdón, Oli.